Tú eres el Señor. Señor, con todo nuestro corazón anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, que nos uses para tu gloria. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra vida entera, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida, Señor, para darte gloria, para alcanzar a los perdidos. Úsame, Señor. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, si a alguien quieres usar, no busques más, no busques más, no. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy, todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Levante sus manos y diga con todo su corazón: aquí estoy. Rindo todo todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy.
barro. Úsame, Señor, úsame, Señor. La petición de nuestro corazón, Señor, queremos ser usados por ti toda nuestra vida, Señor. Úsanos, Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Aquí estamos un día más, una mañana más con ustedes para compartir el Evangelio, para adorar a Dios, para tener este tiempo. Y aquí desde nuestro lugar de reunión estamos compartiendo con ustedes para que se sientan en casa. Ya podremos estar juntos, pero sean bienvenidos a este tiempo que tendremos de aprender de su palabra, de poder alabarle y estar juntos. Y para poder hacer esto vamos a comenzar y le voy a pedir, si usted tiene su Biblia, que por favor me siga. Vamos a leer por favor en Hebreos, y dice así, Hebreos 1 versículo 3. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Él, el Señor, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios de los cielos. Qué gran Rey tenemos, qué gran Salvador, qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo, todo el honor que tiene y toda la seguridad que Él nos da. Qué hermoso. Eso nos debe alentar para poder seguir, para poder perseverar, para luchar en estos momentos que cada uno está viviendo de manera distinta, pero eso debe inspirarnos. ¿Y sabe por qué? Porque también la palabra en Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por lo tanto, queridos hermanos, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe que cada uno tiene, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace caer y tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al poner la mirada en Jesucristo, Él, el único, el verdadero, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en todo lo que soportó por parte de los pecadores. Así nosotros, hermanos, no nos cansaremos de perseverar al considerar todo lo que el Señor hizo para que cada uno de nosotros podamos seguir, esforzarnos, luchar cada día. Y no solo eso, el Señor venció, cierto, nos salvó, pero ahora Él tiene, como leíamos al principio, un lugar de honor en el cielo. Tiene toda la injerencia, tiene el poder. ¿Para qué? Para bendecirnos, para ayudarnos. Así que, pensando en esto, le voy a pedir que ahí cierre sus ojitos y vamos a orar para después pasar al tiempo de la alabanza. Y vamos a decir: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu gran amor, por tu victoria, Señor, en la cruz, por salvarnos, por, Señor, poner tu vida por nosotros. Pero no solo eso, sino que tú estás hoy, Señor, ahí intercediendo por nosotros en un lugar de honor. Señor, tú eres el vencedor y eso nos hace a nosotros más que vencedores. Gracias te damos por eso. Te rogamos en esta mañana que tú nos bendigas. Bendice nuestras familias. Bendice este tiempo, Señor, que podemos tener de alabarte, de adorarte, de buscarte, de conocerte cada día más. Sigue trabajando en nuestros corazones y te damos gracias, Señor, por tu maravillosa obra. Gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor por todo su perfecto plan y por lo que Él ha hecho por nosotros? Ahora vamos a pasar al tiempo de alabanza. Y antes de pasar, les voy a compartir en el Salmo 34. Yo voy a ir leyendo algunos versículos solamente, así que para que usted ponga atención. Y dice así el Salmo 34: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Que esta situación que vivimos, hermanos, esta pandemia, nos cierre nuestros labios, que
siempre estemos alabando al Señor, adorándolo, declarando su grandeza, sus maravillas, porque eso es como levantar bandera, es como un estandarte. Usted nunca piense que no es necesario hacerlo, sino al contrario. Dice el versículo 2 del Salmo 34, solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. El versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría y bienaventurados aquellos que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes, nosotros, mis hermanos, todos, su pueblo, porque no nos faltará nada. El Señor nos dará lo que necesitamos. El versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre todos los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta de su rostro a los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Y el versículo 22, que es el último del Salmo 34, dice, pero el Señor, en cambio, redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él, en el Señor, será condenado, sino al contrario, será salvo, será bendecido y el Señor estará con él. Pensando en esto, meditando en esto, vamos a pasar a la alabanza. Dios le bendiga, mis hermanos. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado, siervo que vive en tu presencia. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Oh, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado, siervo que firme encuentres en ti. Una vez más, sobre las nubes.
tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, Señor. Por favor, ten compasión de nosotros, Señor. Somos personas tan débiles. Por eso necesitamos de ti, Señor. Y esperamos en ti, Jesús. Y te esperamos a ti. Queremos y anhelamos, Señor, más de ti en esta vida, en esta tierra. Que nos ayude, Señor, como dice tu palabra, a permanecer hasta el fin. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Yo vivo para
todo mi ser, Señor, doy mi corazón. Yo Vivo para ti, en cada palpitar, sale aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, sale aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. haz tu obra en mí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Toda mi vida te necesita, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nosotros, Señor, te rogamos. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos, quiero buscarte a ti.
antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu
Él no nos llamó por lo que pensamos que somos, ni nos amó por ser de una nación, de una raza, o por tener características buenas, o por ser dignos de algo. Cuando meditamos respecto al amor de Dios por medio de Jesús, no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros, es solo Él, su gracia. Incluso la palabra dice que nosotros hoy le amamos porque Él nos amó primero. Si tú meditas cómo Dios te llamó, en qué momento, y ahora puedes hacer un análisis y puedes pensar siquiera en qué estabas tú cuando Dios te alcanzó, yo te puedo asegurar que no estabas buscando de Dios. Ninguno de nosotros estábamos en una búsqueda probablemente espiritual, al contrario, Él nos alcanzó, y sin lugar a dudas a todos de una manera sobrenatural, porque en medio de nuestra banalidad de vida el Señor se mostró a nosotros y nos alcanzó. Por eso, si meditamos en todo lo que el Señor ha hecho, yo te invito, mi hermano, mi hermana, que podamos cada día tener en nuestra mente todo lo que el Señor ha hecho y podamos cantar con todo el corazón. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, oh Señor, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús. Nada que me impida adorarte a ti. Mis ganancias, Señor, mis ganancias las pongo a tus pies. Mi tiempo, Señor, para ti. Mis aflicciones quiero dártelas también, solo quiero adorarte, mi Jesús. Nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Oh, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo
es acepto ante Dios, y que no hay ni un mediador entre Dios y los hombres más que Jesús. El creyente está dando simplemente un paso inicial en su vida cristiana, entendiendo que Jesús es Dios. No hay ni un mérito en nosotros por el cual hoy podemos acceder ante el trono de la gracia. Todos los méritos son de Jesús. Toda la gran obra fue de Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy tú y yo, por los méritos de Cristo, tenemos la oportunidad de dar gracias al Padre y entrar ante el trono de la gracia. Dice la Biblia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Ese es el evangelio que debemos de proclamar. Jesús es Dios. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar una vez más junto a ustedes allá en su casa. Espero que en verdad podamos hoy gozar de un día de bendición de parte del Señor, simplemente por el hecho de tener la oportunidad de congregarnos de este modo y de escuchar su palabra, de poder seguir siendo instruidos por medio de su palabra. Así que nos gozamos, nos alegramos por todas las cosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? El Señor ha sido bueno. Estamos en nuestra semana número 17 de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, y estamos viendo el fruto y las características del fruto del Espíritu, la manifestación del fruto en sí mismo. Y nuestro texto está hoy en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos a seguir conociendo respecto al fruto. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Acuérdense que fe es fidelidad y templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nuestro texto base de esta serie: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos aprendido que conforme
buscamos a Dios, es donde comienza a crecer el fruto del Espíritu. Se hace evidente en todas las áreas de nuestra vida. Entendemos que es la operación interna del Espíritu Santo, que el hombre jamás podría hacer por sí mismo. Al contrario, es imposible que el hombre por sí mismo dé fruto espiritual, imposible. Ahora, como el fruto solo lo produce Dios en nosotros, el hombre sin Dios nunca podrá producir fruto. Solo hará algo que parece el fruto. Pero el que entiende cuál es el fruto espiritual, por eso estamos estudiando al respecto, se dará cuenta que el fruto del Espíritu difiere mucho a lo que parece el fruto, es muy distinto. Por eso el que no está preparado en la palabra de Dios sí puede ser engañado por una buena obra, haciéndola creer que es fruto del Espíritu. Pero quien conoce del Señor, tiene comunión con Dios y conoce su palabra, puede discernir e identificar el verdadero fruto. Es por eso que el hombre natural y el hombre sin Cristo es imposible que dé fruto, porque el fruto es producido por la obra del Espíritu Santo en el ser. Es por esta razón que hemos entendido que el fruto se desarrolla en 3 dimensiones. Ya hemos estudiado 2 de ellas. El amor, el gozo y la paz de Dios son sentimientos o es un fruto interno en el corazón. Y eso tiene relación con la relación y comunión que tenemos con Dios. Ahora, el segundo grupo, que fue el que vimos la semana pasada, es la paciencia, la benignidad y la bondad, que son cualidades cristianas del tipo social, son en relación al prójimo. Vimos la semana pasada cómo la paciencia es fruto del trato de Dios con nosotros, que al madurar y crecer en fe nos volvemos pacientes. Es más, la Biblia dice que esto es producto del trato de Dios, porque la obra del Espíritu en nosotros va a venir y esto va a provocar que la paciencia sea el fruto del pasar pruebas y el pasar periodos de problemas y adversidades. Por eso el fruto de la paciencia se va a dar en momentos de oposición y adversidad. Por eso la obra del Espíritu en nosotros es tan increíblemente grande y no tiene relación con nuestra humanidad en lo absoluto. Asimismo vimos la benignidad, el ser amable, el tener un carácter benévolo, un carácter suave, viene de Dios, porque el Espíritu Santo corrige el carácter del hombre, endulza el carácter irritable y hace al corazón bondadoso. Y esto genera que podamos hacer felices a quienes nos rodean. La paciencia que es formada en nosotros por medio de Cristo también bendice a los que nos rodean. Y asimismo la benignidad y la bondad, que vimos que en el original habla de generosidad. Sin duda podemos ver quién es realmente bondadoso y generoso, ¿no? Y esto es por obra del Espíritu Santo. Hoy estamos llenos de cristianos románticos, ¿verdad? Que conocen las necesidades de otro y solo oran por las necesidades de otros. Hermanos que solo golpean el hombro y le dicen: voy a estar orando por ti, que Dios te ayude, y no hacen absolutamente nada. Yo he conocido muchos cristianos que sienten de hacer algo, que Dios los mueve a hacer algo, pero no lo hacen. Es más, buscan alternativas viables a su corazón carnal. Buscan una alternativa viable. Prefieren dar, por ejemplo, yo he conocido hermanos que prefieren dar cosas a ofrendar. A la larga es lo mismo, pero ellos consideran que se sienten bien consigo mismo haciendo eso, porque tienen traumas y muchas veces amor al dinero. Entonces buscan alternativas, tratan de hacer lo que les parece similar al dar para la obra de Dios. Por eso la bondad o la generosidad en sí misma es fruto del Espíritu. Por eso a mí me impresiona que yo he hablado con muchas personas que me dicen que sienten de Dios hacer algunas cosas, de dar a Dios, de darle a alguien, de ofrendar y 1000 cosas, ¿no? Pero no las hacen. O sea, pudiendo ser guiados por el Espíritu, ¿quién los frena? Su carne. Porque mira, si Dios te motiva a dar algo, ¿qué te va a frenar? ¿El mismo Dios? Ahora otra pregunta, ¿tú crees que tu carne te motiva a dar? Estos solo los que son muy ricos, la gente que les sobra, ellos son motivados a dar por lo que les sobra. Pero ¿quién es motivado a dar teniendo lo justo o solo a lo mejor teniendo un poco más? Es el Espíritu Santo que nos motiva a dar. Es el Espíritu de Dios. Y eso no lo podemos frenar. Entonces mucha gente frena esto con su carne. Mi hermano,
sobre todo en este tiempo donde vemos la mano del Señor en nuestras vidas, debemos de ser hoy y siempre generosos. Esto viene del Espíritu. Y quien no es generoso, sin duda, es porque en su ser predomina su carne y no el Espíritu Santo. Y esto yo lo encuentro increíble, que esto venga del Espíritu, porque es genuino. Porque el que da y el que es bondadoso no espera nada a cambio. Se goza en hacer el bien para con los demás, en dar, en ser bondadoso. Y eso es una obra del Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, yo te quiero dejar algo muy en claro. Cuando nos llamen, no nos digan: pastor, ¿necesitan ayuda? Siempre se necesita. Mira, en tiempos de pandemia y cuando no hay pandemia, en las semanas donde hay muchos ingresos y en las semanas donde no hay ingresos, siempre hay necesidad en la iglesia. Siempre hay necesidad. Nosotros los ministros nos encontramos siempre en medio de necesidades, no tan solo propias, sino de otros. Mi hermano, quien motiva a ser generoso es el Espíritu Santo. Si tú te consideras generoso pero no actúas generosamente, tu carne está frenando el fruto del Espíritu. Mi hermano, actuemos en generosidad. Bueno, seguimos adelante. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Ya vimos lo que es interno por nuestra comunión con Dios y lo que ahora afecta a los demás. Y el tercer grupo es fe, mansedumbre y templanza. La palabra fe en sí es fidelidad, por eso habla de fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora, la fe, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio o templanza son virtudes de la conducta cristiana opuestas a la vida del mundo. Entonces, estas conductas son hacia la edificación propia del creyente. Llegó el momento donde más nos cuesta reconocer los errores, ¿verdad? Y eso es hacia nosotros mismos. Podemos sentir rasgos de amor, del gozo de Dios, de la paz de Dios, de sentirnos personas que Dios ha tratado en paciencia, de sentir que somos gente benévola en algunas áreas, que somos gente bondadosa. Pero ahora que llega este punto donde sale a la luz lo que nosotros debemos ser y cómo debemos de ser, ahí es donde a veces nos frenamos. La palabra fe, porque este es el otro grupo del fruto, fe, es el griego pistis, que quiere decir fidelidad. Y esto en el original habla del carácter de uno en quien se puede confiar. Señala el significado pasivo, de algún modo, de la fe. Es una persona digna de confianza. Habla de fidelidad, honestidad, habla de confianza en el trato entre unos y otros. Habla en sí también de lealtad. Por eso en Gálatas 5:22, fe no es la confianza en Jesucristo para salvación, ni tampoco es la doctrina de la teología que habla respecto a la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, la palabra fe acá habla de una virtud ética. Habla de una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Por lo tanto, pistis en el griego aquí no significa que es creer meramente o tener el don de creer o la capacidad de creer para salvación. No, habla de fidelidad, honestidad, lealtad. Esta fe, entonces, en la traducción más completa, significa ser digno de confianza, fidelidad, lealtad. Un hombre fiel en sus palabras, un hombre fiel, una mujer fiel en sus promesas, un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposo, como padre, como hijo, fiel en sus contratos, fiel en sus promesas. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿verdad? Ser digno de confianza. Por eso solo Dios permite que una esposa que ama a su esposo pueda dejar que su esposo se vaya todos los días
y confía en Él, porque si Él tiene el fruto del Espíritu es digno de confianza. Asimismo, un esposo que confía en su esposa, que a lo mejor sale él a trabajar y confía que ella lo ama y le será fiel, no es porque la mujer tenga una característica humana al respecto o un historial familiar de fidelidad. No, es en sí mismo el fruto del Espíritu, ser dignos de confianza. Por eso esta fidelidad la produce el Espíritu de Dios en el hombre, porque comienza a trabajar en el interior del ser y esto provoca una profunda lealtad primero a Dios. Y esa lealtad la pueden ver los hombres, se hace evidente porque asimismo, como somos fieles a Dios, somos fieles a quienes Dios ha puesto con nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 39, versículo 1. Búsquelo por favor, Génesis 39, 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba, dice, con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, este era un hombre realmente especial y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Primera pregunta: ¿por qué Potifar sabía que Jehová estaba con él? Primero, porque José nunca doblegó sus rodillas, ni su corazón, ni su ser ante los dioses egipcios. Él siempre proclamó y vivió bajo la protección, la seguridad de Dios. Proclamaba él ser un hijo de Dios. En medio de una sociedad pagana, él decía ser hijo de Dios. Y es por eso que Potifar dijo: el Dios a quien él sirve hace que prospere en todo. Todo lo que toma José, el Dios a quien él sirve, hace que él prospere. Por eso dice el 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, José llegó a ser el empleado con más alto rango en la casa de Potifar. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, fíjense, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de qué? De José. Fíjense, de la fidelidad de José, ¿con quién? ¿Con su amo? No. De la fidelidad de José para con Dios. ¿Y qué produce la fidelidad de José para con Dios? Fidelidad para con los hombres. Ser dignos de confianza. Por eso tenemos que aprender lo siguiente: para que tú puedas ser fiel en tu trabajo, puedas ser fiel a tu esposa, puedas ser fiel a tus hijos, puedas ser fiel a tus convicciones, primero tienes que ser fiel a Dios. Y ahí es donde nos equivocamos mucho, porque hemos confundido estos aspectos de fidelidad. Nos esforzamos por ser gente fiel o dignos de confianza en algunas áreas, pero nos olvidamos de Dios. Por eso es interesante darnos cuenta que el fruto de la fidelidad o ser dignos de confianza, pistis en el griego, habla de una completa fidelidad a Dios. Ser digno de confianza de Dios, para luego ser dignos de confianza de los hombres. Por eso me impresiona el texto 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Wow, José era leal a Dios, y como consecuencia a su lealtad a Dios, él era honesto, era transparente, era correcto en sus actos, en sus cuentas, en su administración, en todo lo que él tenía en la mano. Él era fiel. Era un hombre digno de confianza. Y ya sabemos el secreto: su fidelidad a Dios era su prioridad. 39:7 de Génesis. Aconteció después de esto, un hombre que lo que tocaba, lo que hacía, Dios lo prosperaba. Pero ahora entendemos el por qué. Es porque él era fiel a Dios. Por eso dice el 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino, o esto quiere decir, excepto a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, él porque era fiel a su amo, incluso con su mujer, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Él en ningún momento dijo: si yo me acuesto o duermo contigo, voy a perder mi trabajo. ¿Cómo crees? Si yo duermo contigo, ya Potifar no me va a hablar. Si me duermo contigo, capaz que me mate Potifar. ¿Cómo crees? No, yo por eso no lo hago. No, el corazón de José estaba lo central, ser fiel a Dios. Dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué increíble la condición de José, vendido como esclavo, pero su confianza, su gozo, su amor, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad no cambiaron por su situación. Nada cambió por los factores externos, al contrario, él tenía el fruto del Espíritu. Qué lección, hermanos. Hoy la gente anda buscando el método para prosperar. Y muchas iglesias lo venden. Muchos falsos apóstoles, falsos ministros los venden. Venden el método para prosperar, para que te vaya bien en todo. Mira lo que dice la Biblia. Vemos el ejemplo de José. ¿Por qué le iba bien en todo? Simplemente porque él era fiel a Dios. Era digno de confianza de Dios. Y él anhelaba ser digno de confianza de Dios primero que todo, luego el resto. Primera de Corintios 4, por favor. Primera de Corintios 4, 1. Dice: así pues, fíjate la declaración de Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y esta palabra nuevamente es pistis, dignos de confianza. Wow, está hablando que en los que se pueda depositar una responsabilidad en la iglesia, que realmente sean dignos de confianza de Dios. De Dios. Hoy las iglesias carecemos de gente digna de confianza. Los pastores no encontramos a gente digna de confianza en la obra de Dios. Son muy pocas las personas realmente dignas de confianza, que muestran el fruto del Espíritu. Porque muchos, la mayoría, no quiere servir porque quiere servir a Dios o ser digno de confianza de Dios. Muchos quieren servir solo en sus fuerzas naturales. Quieren hacer algo porque se creen que son capaces. Pero cuando viene el cansancio, la desilusión, la adversidad, son los primeros que desisten. Y simplemente porque sus fuerzas humanas se agotaron, su capacidad humana de seguir adelante se acabó. Pero quien es lleno del Espíritu, quien da fruto espiritual, es quien no desiste en su servicio. Es quien está en todas, siempre. Esto porque él no depende de los factores externos para ser fiel. Porque sabe a quién es fiel, quién le designó una tarea, quién designó un llamado, quién designó una labor. Nosotros aquí con mi esposa y mi familia estuvimos por lo menos, que esto fue el 2017, fueron casi 10 años. 10 años en medio de basura, en medio de un barrio que demolieron, en medio de plagas, en medio de la gente que venía acá y decía que horrible y no venía más a la iglesia, en medio de una iglesia que se nos llovía, una iglesia que se nos metieron a robar, una iglesia que tuvimos un montón de carencias. Dios nos sostuvo. Mucha gente nos decía: ¿qué hacen ahí? Y yo no estoy hablando desde la perspectiva despectiva, en lo absoluto, Dios nos trajo aquí y yo estoy feliz por eso. Pero a lo que quiero llegar, si hubiera sido meramente por fuerzas humanas, el ser humano sin la capacidad que Dios nos da desiste. Y eso nos permitió resistir. Y ahora, ¿cómo cambió todo esto? Es increíble. Hay personas que vienen ahora acá y piensan que nos cambiamos de dirección. Hay un barrio nuevo, hay un parque enfrente donde antes habían unos hoyos, ¿verdad? Y ahí la gente era un tiradero. Y acá no había nada, demolieron edificios, no transitaba nadie, cerraron las calles. Y ahora esto es totalmente distinto. Aquí quiero llegar. Las fuerzas humanas no nos permitirán nunca cumplir un llamado de Dios, nunca.
Nunca. Por eso debemos entender que los que servimos a Dios somos humanos, sí, sentimos, nos dolemos, nos defraudan, nos ofenden, nos humillan, no nos valoran, nos menosprecian, hablan mal de nosotros, abusan de nosotros y mil cosas, pero ¿a quién servimos? ¡Wow! ¿A quién servimos? Dios nos llamó a servirle y nos dijo que vendrían estas cosas que serían necesarias para que saliera el fruto del Espíritu a la luz. Y nos dijo que permaneciéramos hasta que Él viniera por nosotros y fuésemos hallados dignos de estar con Él para siempre. Por eso el apóstol Pablo dice en el texto que leíamos recién, 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Los hombres nos consideran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En todo y a todo aquel a quien Dios le ha dado algo, le ha dado un don, una responsabilidad, un ministerio, un llamado, sea hallado fiel. Tito capítulo 2, versículo 9, búsquelo por favor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Dice así, Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. O sea, a pesar de la injusticia que puedan sufrir, no actúen mal, al contrario. Dice el 10, no defraudando, no tomando nada que no te corresponde, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esto ya no consiste, cuando hemos nacido de nuevo, en una lealtad solo al hombre que te ve. Es una lealtad profunda a Dios, que todo lo ve, pero que tú no ves. Es ser digno de confianza para quien todo lo sabe y que puede hacer que tú seas aprobado en tus actos para dar a conocer a Dios por medio de tu fidelidad y tu lealtad. Seremos hombres dignos de confianza porque eres tan leal a Dios que serás leal a tu jefe. Eres tan leal a Dios que serás leal a tu esposa. Eres tan leal a Dios que serás leal en cada área de tu vida, digno de confianza. Por eso me impresiona tanto la historia de José. No estaba dispuesto a intimar con la esposa de Potifar, no para no perder el trabajo, o porque era poco hombre, o mil cosas que la gente especula. José era tan leal a Dios que era capaz de ser leal a todo lo demás, incluido Potifar. También consideremos la fe. En un creyente que tiene el Espíritu de Dios, su fe no menguará jamás. Tendrá una fe viva en la cual no tendrá cabida la duda. No solo para la salvación, sino para que operen en él los dones y ministerios que Dios, Espíritu, nos ha dado. Fíjate, hoy todo el mundo en una iglesia quiere cantar, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere servir a Dios, pero ¿quién es digno de confianza para que Dios diga que somos para Él confiables? ¿Cómo queremos que Dios nos ponga en un algo o en una posición o en una situación mayor si no hemos sido fieles en lo poco? Imagínate. Generalmente en las iglesias los servicios son generalmente menospreciados, y si es más pequeño, aún más menospreciado. Pero hay personas que menosprecian a los que sirven en áreas simples, aparentemente que no son simples, y hay otros que menosprecian esas áreas para servir ellos. Nunca me voy a olvidar una persona que una vez me dijo: pastor, yo quiero poner el café cada domingo para servir a Dios y a mis hermanos. Café, y estoy dispuesto a traer unas galletitas para mis hermanos. Teníamos el templo más pequeño, ¿no? Y nos llovíamos y hacía frío. Y bueno, yo le dije: ¿están seguros? Sí, pastor, lo sentimos del Señor, aleluya, ven.
Faltó ahí nada más dar su grito de júbilo. ¿Y qué ocurrió el domingo? No llegaron los hermanos. Y lo habíamos anunciado y todos dependían de ese café. ¿Por qué creemos en la palabra de las personas? Porque creemos que ellos lo hacen por amor a Dios. Pero nos sorprendemos del ser humano. Nos sorprendemos del ser humano que no está dispuesto a negarse a eso porque no ama a Dios, no conoce a Dios. No tiene este fruto o esta manifestación del fruto del Espíritu, que es la fidelidad, ser hallados dignos de confianza de Dios. Mi hermano, quien ha nacido de nuevo, todo lo que hará será por amor a Dios, y lo hará contra todo y a pesar de todo. Así también he conocido hermanos, contra todo y a pesar de todo sirven. Una vez nos pasó también, una persona nos dijo, cuando recién llegamos a la iglesia: pastor, dijo, déjeme las llaves para hacer tal cosa en la iglesia. Yo voy a llegar primero que todos. ¿Y saben qué? No llegó. Y llegó tarde. Y estábamos todos parados afuera. Y tenemos muchas historias al respecto. Es por eso, mis hermanos, que si en lo pequeño aprendemos a ser fieles en la iglesia, en lo mucho Dios nos pondrá. Es mejor decir que no a decir sí y no hacerlo. Hasta Cristo habla en una parábola al respecto, ¿no? Dios a muchos los tiene ahí, a muchos hermanos ahí stand-by, esperando, simplemente porque no son dignos de confianza de Dios. Por muy pequeño que sea lo que hagas para Dios, demuestra tu fe, tu fidelidad. Demuestra que eres digno de confianza para Dios. A lo mejor tú ves en poco lo que haces para Dios, pero Él no. Él ve nuestra fidelidad. Mi hermano, y esto es muy importante, aprende esto: Dios ve lo que hacemos, pero asimismo Dios ve si somos fieles en lo que estamos haciendo. Muchos cristianos piensan que cuando sirven le hacen un favor a Dios con su servicio, con sus dones, con sus habilidades. Y yo lo que he aprendido es que lo que estamos haciendo, sea mucho o sea poco, ante nuestros ojos o ante los demás, mi único anhelo, el mío, para con mi esposa, para con mis hijos, es que Dios y ante Dios seamos hallados fieles. Eso es todo para mí. Por esta razón, el cristiano no es por medio de sus dones, sus capacidades, talentos o habilidades, ni servicios, ni por años de creyente será medido. No, cada creyente seremos medidos por nuestros frutos, por el fruto que tengamos del Espíritu, por cuánta obra de Dios hay en nosotros, mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya entendemos este término de ceñidos los lomos, ¿verdad? Un hombre que tenía una túnica, se amarraba la túnica y quedaba con la túnica amarrada acá como un cinto y sus piernas descubiertas para estar alerta. Estén ceñidos vuestros lomos, estén alertas y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, dice, enseguida. Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, o sea, cumpliendo la labor que tienen que hacer, esperando al Señor. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Wow! Un cambio de rol. Al que espera al Señor, al que espera al Señor, sirviendo al Señor, dice, Dios le servirá a él. ¡Qué grandioso! Y eso a mí me vuela la cabeza.
Qué increíble. El Señor dice: al que yo encuentre sirviéndome a mí, cuando yo venga, yo le serviré a él. Wow, 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, sirviendo a Dios, velando por Él, bienaventurados son aquellos siervos. Aunque se tarde el Señor, que nos encuentre ocupados en sus cosas. Dice el 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, fíjese qué dice el texto, estad preparados. ¿Cómo estamos preparados? Antes nos habla de siervos que están sirviendo y esperando con lo que el Señor nos dejó, ocupando lo que el Señor nos dejó, usando lo que Dios nos dejó, cumpliendo la responsabilidad que Él nos delegó, haciendo lo que Él nos dijo. Asimismo, a quien haya Él sirviendo será tan bendecido que Dios le agradecerá su servicio, cambiando los roles. Él nos servirá a nosotros. ¡Wow! ¿Cómo no ser fieles? Dice, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y aquí evidentemente no habla simplemente del arrebatamiento o la segunda venida, también habla de la muerte. La muerte para el creyente, que Dios te encuentre, porque es Dios quien llama cuando morimos, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Por eso, mis hermanos, ¿cómo no anhelar ser hallado fiel por el Señor cada día de nuestra vida? Que esta manifestación del fruto del Espíritu crezca abundantemente en nosotros. Vamos al versículo 41. Entonces Pedro le dijo, fíjense la pregunta, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él se quería integrar o excluir del grupo. Y dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Esto está hablando digno de confianza, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Dice el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Wow, ayúdanos, Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, ya no hace lo que tenía que hacer, ahora hace lo que él quiere hacer. Como hermanos, ¿no?, que se dan sus años sabáticos de servicio. Qué triste, ¿no? Digo, es triste ante la palabra de Dios. Debería de avergonzarnos. A nosotros, los que nos decimos ser cristianos, debería de avergonzarnos el pedir no servir. Evidentemente, si está en juego nuestra vida espiritual, si nos damos cuenta que lo hemos hecho con la carne, eso es bueno, es un buen síntoma de querer arrepentirnos y hacerlo bien. Pero el que siente que lo hace bien, el que siente que ha sido dirigido por Dios y deja de hacerlo, mis hermanos, ¿cómo te va a encontrar Dios? ¿Trabajando por tus nuevos bienes? ¿Por los tuyos? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, dice el 45, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, dice, duramente, y le pondrá, ¿con quiénes? Con los infieles. 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, wow, esto es duro, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ahí está hablando de los incrédulos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a quien se le haya, y al que mucho se le ha confiado más, dice, se le pedirá. Wow. Esta declaración, ¿saben cómo yo puse mis apuntes? Es realmente preocupante
para quienes hemos sido llamados por Dios. Por eso debemos de anhelar más del fruto del Espíritu en nosotros y menos de nuestras decisiones carnales e inmaduras. Wow. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchos dicen que si tuvieran más tiempo servirían más a Dios. Pero si con el poco tiempo que tienes no lo sirves, ¿tú crees que cuando tengas más lo vas a servir? Muchos dicen: pastor, si yo tuviera más dinero, yo estoy dispuesto a dar a Dios. Estoy dispuesto a ayudar. Si tuviera un ascenso o un mejor trabajo, sí lo haría. Si supiera más de trabajos, vendría a trabajar a la iglesia. Si tuviera un mejor auto o una camioneta más grande, llevaría más hermanos. Si tuviera una casa más grande, hospedaría a alguien. Si tuviera un departamento extra, lo prestaría, etcétera, hermanos. Pero si no das ahora, que no tienes, si eres rico, menos. Si no apoyas ahora, teniendo más, menos lo vas a hacer luego. Si no vienes ahora y eres fiel ahora, cuando tengas más, vendrás menos y probablemente dejarás de venir. Aquí, hermanos, cuando hemos hecho algunas convocatorias para venir a trabajar a la iglesia, me dicen: pastor, yo no sé hacer nada, así que yo no puedo venir. ¿A qué? Y le digo: vente igual. Pues tenemos mucho que barrer, que recoger basura, que ordenar, cosas que pintar. Pues sirve, son manos. Y ahí como que hacen como caras de fuchi, ¿no? Pero sí les gustaría hacer algo, ¿no? Arriba, y ostentoso, o ir a las naciones, ¿no? Ay, no saben nada. Si no vienes ahora, con el poco tiempo que tienes, con los pocos medios que tienes, con el poco conocimiento a lo mejor, o lo poco que tienes, sea lo que sea, cuando tengas más vendrás menos. Por eso la palabra fe pistis, respecto al fruto, la manifestación del fruto del Espíritu, es ser hallado digno. Esta debería ser una ocupación en nuestra vida cristiana, mis hermanos, una ocupación diaria, ser fieles a Dios en lo que Él nos ha dado, ser dignos de confianza de su voluntad, en todo. Que seas hallado fiel por Dios en todo lo que tienes, mira, en tu tiempo, en tu vida, en tus fuerzas, en tu trabajo, en tu dinero, en tus finanzas. En tu tiempo para poder buscar de Dios, en tus dones, tus habilidades, tus capacidades, que en todo seas hallado digno de confianza de su voluntad. Primero, fe, pistis, dignos de confianza. Segundo, mansedumbre. La palabra griega para mansedumbre es la palabra prautes, que significa gentileza, afabilidad, amistad dulce. La mansedumbre es la manifestación del fruto y expresa a quienes soportan la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando alguien está totalmente rendido a Dios. La mansedumbre es una total dependencia de Dios. En resumen, la mansedumbre es autocontrol. Es ser sabio, por ejemplo, para manejar el poder. Cuando tienes autoridad delegada, y asimismo cuando estás bajo presión, también poder controlar las emociones. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. El creyente lleno del Espíritu manifiesta mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo será manso. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre es la lista de virtudes humanas. Se debe al ejemplo y la enseñanza de Jesucristo. Mateo 11:29, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. ¿Por qué hallaremos descanso para nuestras almas al ser mansos y humildes? Simple. Porque la Biblia dice que Dios al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. No hay paz, no tendrá descanso. Sin embargo, si eres manso, Dios está ahí junto a ti. Y eso no es todo. Dice Mateo 5:5:
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso la mansedumbre, la verdadera humildad, la produce el Espíritu. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algunos son expertos para hacer subir furor, ¿verdad? Pero Dios nos demanda que seamos expertos para quitar la ira con nuestras palabras. Números 12:3 habla respecto a Moisés. Esto es impresionante, la declaración bíblica respecto a él. Dice Números 12:3: y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra o sobre la tierra. Por ejemplo, la mansedumbre de Moisés, aunque él retenía la fortaleza del liderazgo, porque él era quien dirigía a todo el pueblo de Israel, él se mostró dispuesto incluso a aceptar daños personales, sin resentimiento y sin discriminación. Él no recriminó a nadie cuando se vio afectado. Los mansos no se resienten ante la adversidad, debido a que aceptan todo como afecto sabio y a un amoroso propósito de Dios, incluso el agravio. Por eso el que tiene mansedumbre soportará a los unos y a los otros con gentileza, aunque con sus palabras responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía, para que podamos de algún modo reprender, incluso sin rencor. Y ahí es donde a nosotros, cuando por ejemplo nos pasa que hemos sentido agravio, hay gente irrespetuosa que nos ha ofendido, una vez mi hijo me preguntó, me dijo: ¿y a ti eso no te enoja? Le dije: no, me da tristeza, pero me da tristeza por las personas, porque lo único que queremos hacer nosotros como pastores en la iglesia es hacer el bien para los demás. ¿Qué otra intención tendríamos? Porque abusar de la iglesia no lo hemos hecho nunca. Buscamos del Señor y amamos al Señor, y además abusar de las personas menos. Entonces, ¿qué busca un verdadero pastor? Alguien que quiere servir a Dios, servir a las personas. Estamos dispuestos a soportar el agravio. Por eso, una cualidad propia de una persona mansa es la ecuanimidad. Asimismo, la persona mansa no se ve afectada ni por la crítica ni por la alabanza. La mansedumbre es la solución para terminar con la ira y el carácter explosivo. Por eso la palabra dice que Moisés, en un momento de ira donde dejó de lado su mansedumbre, golpeó la roca que el Señor le había dicho que le hablara, y por esta razón no entró a la tierra prometida. La ira le puede llevar a perder en menos de un minuto lo que le ha costado años construir. Por eso Dios nos llama a ser mansos. Por eso el carácter a los pies de Cristo, confiar en Él más que en nosotros, nos permite saber que Él tratará con nuestro carácter, que Él sacará a la luz su fruto en nosotros. Ser mansos. Y por último, templanza, que en el griego es la palabra enkateia, que significa el control de uno mismo, conocido también como dominio propio. Es una de las virtudes cristianas, donde se nos amonesta a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio del pensamiento, en nuestro enojo, nuestro hablar. El ejercicio del dominio propio revela el poder de Dios en nuestra vida. Por eso necesitamos rogar al Señor dominio propio en nuestro pensamiento, dominio propio en nuestra lengua, dominio propio en nuestros actos, dominio propio en nuestro carácter. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez les decía a los hermanos que algunos se equivocaron en el texto y tienen demonio propio, no dominio propio, porque estallan con facilidad, porque tienen un carácter no aprobado por Dios. Pero Pablo exhorta a Timoteo
que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo desilusión, estaba sufriendo compresión de parte de la gente, de la iglesia, de la sociedad donde él vivía, y estaba a punto de desistir. Por eso Pablo dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Controla tus pasiones, controla tus deseos, controla tus pensamientos, tus actos, tu carácter, tu lengua. Por eso el apóstol Pablo nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre. Así comprendemos cómo llega a ser una manifestación del fruto del Espíritu con el control. Evidentemente, esta palabra en el griego, enkratera, en Gálatas 5:23, se usa también como el dominio propio en todas las áreas de la vida, incluidos los apetitos sensuales. Por eso el dominio propio es un gran reto en la sociedad actual, acostumbrada a vivir de excesos. Incluso es tan habitual vivir así que no identificamos cuán poco dominio propio tenemos. Uno de los casos que a mí más me impresiona es Salomón. Fue el rey más sabio que alguna vez gobernó sobre Israel, y él experimentó el exceso, vivió sin dominio propio. Y podemos aprender mucho de las conclusiones que tuvo él sin dominio propio. En Eclesiastés 2, versículo 10, Salomón enumera numerosos proyectos y placeres que él prosiguió. O sea, él vivió sin control. Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, los tuve todos, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. La Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que quise lo hice mío. No me negué a ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero el versículo siguiente es catastrófico. Al final él no quedó satisfecho. Nada de lo que hizo le dio gozo, nada de lo que hizo le dio paz. Su descontrol, el vivir sin dominio propio, solo le trajo desgracia. Por eso el 10 dice algo que para muchos carnales les prende la llama y dicen: si Salomón lo hizo, ¿cómo yo no? Salomón, pastor, tuvo 1000 mujeres, yo quiero tener unas 5. Personas sin temor de Dios. Por eso fíjate lo que dice el 11, Eclesiastés 2:11: miré yo luego todas las obras que había hecho, o que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La Nueva Traducción Viviente dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón no solo puso a prueba los límites del placer, sino que hizo lo mismo con las cosas que normalmente percibimos como buenas, tales como la sabiduría y el trabajo duro. La conclusión de Salomón fue que todo su esfuerzo resultó inútil por sí mismo. Por eso el regalo de Dios es disfrutar la vida y los dones que Él da, y así Él lo concluye luego en el 5:19. Pero Él nos da una lección: que valorar esas cosas más que a Dios aún nos dejan deseando lo que nuestros corazones realmente necesitan, que es a Dios. Por eso necesitamos dominio propio en nuestros pensamientos, dominio propio en nuestra lengua, en nuestros actos, en nuestro carácter. Por eso enkateia significa el control de uno mismo, conocido también, como les decía, como dominio propio. Es una de las virtudes cristianas donde se nos amonesta la Biblia a estar al pendiente de eso en nuestra vida diaria. Controlarnos, tener control y descansar en Dios. Él está en control de todo. Queremos explotar, queremos pensar, queremos divagar, hermanos. Dominio propio, poniendo nuestras cargas a los pies de Cristo, nuestros pensamientos en obediencia al Señor, a su palabra, alimentándonos de ella cada día para ser nutridos por Dios. Por eso, mis hermanos, para concluir, el fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua.
Ninguno de los 9 están separados, todos están juntos en esencia, basados en el amor. Y probablemente tú en algún grado verás a uno actuar más que en otro, pero lo que Dios quiere es que todos estén a la luz en nuestra vida. Por eso las manifestaciones de la carne son llamadas obras, porque son el resultado del interior del hombre, cuando está sin la gracia de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es la muestra visible de la obra y la plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso el fruto es uno. El Espíritu vino en plenitud a nosotros, mis hermanos. Tenemos que dar fruto. Tiene que salir a la luz el fruto, y si nos damos cuenta que hemos fallado al Señor, arrepintámonos, doblemos nuestra rodilla y Dios nos va a ayudar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que podamos entender estas manifestaciones del fruto y podamos rendirnos al Señor y pedir perdón por lo que hemos hecho mal y pararnos de esa oración, restaurados por Dios, fortalecidos por Él, para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Dios nos ayude, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por que hemos conocido más del fruto del Espíritu. Sin lugar a dudas, de manera muy simple, muy resumida, pero esperamos, Señor, ser tocados por tu palabra para entender, comprender a qué hemos sido llamados, a dar fruto. Ayúdanos, Señor, con todo nuestro corazón te pedimos que nos transformes, nos ayudes, nos guíes, nos perdones. Perdónanos, Señor, por no actuar conforme al fruto del Espíritu y sí a nuestra carnalidad. Por eso ayúdanos, Señor, a ser transformados por ti y por tu palabra, ser guiados, Señor, y que haya más de ti en nosotros y menos de nosotros. Sabemos que tenemos una lucha diaria, todos los días, Señor, para que el fruto salga a la luz en nuestro ser, pero anhelamos más de ti, Señor, y lucharemos todos los días para ser hallados dignos de confianza de nuestro Señor, para que tú, Dios nuestro, puedas hacer tu obra en nosotros y seamos aptos y útiles para tu obra en tu santa voluntad. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a despedirnos. Mi amor, ven, puedes pasar. Vamos a terminar el culto de hoy. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, de poder estar juntos, de poder tener este tiempo de bendecir su nombre, de aprender de su palabra, y por sobre todo un tiempo en el cual podemos ser instruidos y seguir siendo y haciendo iglesia. Así es, Dios les bendiga. Les animamos a que tengan tranquilidad, paz en sus corazones, que Dios los llene de paciencia y que esperemos, ¿verdad?, confiando en Dios, que pase todo este proceso, los tiempos que estamos viviendo, y ocupar nuestro tiempo en buscarle, en conocerle y tratar de predicar, como siempre decimos, exhortar el Evangelio a quien más podamos, a nuestros familiares, amigos, vecinos, con quien podamos, ¿verdad?, de repente cruzarnos, vernos y esforzarnos, perseverar. Y nosotros vamos a estar, hermanos, como siempre lo hacemos, orando por ustedes para que el Señor les fortalezca, y ustedes, mis hermanos, hagan lo mismo por nosotros. Así es. Y bueno, mis hermanos, aprovechemos este tiempo, aprovechémoslo bien para crecer espiritualmente. Pongamos en nuestro corazón una decisión de ser diferentes, de no volver a ser los mismos, de buscar de Dios, de hacer las cosas en orden, de cambiar y ser transformados por su palabra. Así que les animamos, Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, así que ahí en casita, si quieren y pueden ponerse en pie, póngase de pie, denle la mano a su esposa, a sus hijos, y vamos a orar para despedirnos. Mi amor, ¿quieres orar? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, en esta ya tarde, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos has dado. Cuánto necesitamos, Señor, cada día aprender de tu Espíritu, a dejarnos guiar por Él. Obra en nuestros corazones, Señor, sigue trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Qué difícil a veces, pero, Señor, sabemos que con tu ayuda podemos. Bendice cada familia, cada hogar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Sabemos que tú poderoso eres, Señor, soberano por sobre todas las cosas. Por eso, Señor, en ti confiamos. Nuestra vida, nuestra familia está en tus manos. Y estamos, Señor, agradecidos porque reconocemos, Señor, que tú has sido bueno, que tú nos guardas, que tú estás preocupado y ocupado de nosotros, tus hijos, tu pueblo.
no solo de nosotros, Señor, en el mundo entero, donde hay hijos tuyos, Señor, ahí estás tú. Gracias por esa bendición, gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Oramos, Señor, y ponemos delante de ti este tiempo. Te rogamos de manera especial, Señor, que tú bendigas a todos, Señor, los que trabajan en el servicio público, a los médicos, a cada uno de ellos, Señor, a las enfermeras, a los paramédicos, a los kinesiólogos, Señor, a todos aquellos que ayudan a sacar adelante todo este operativo, Señor, que ya lleva un tiempo y seguirá todavía, que tú les fortalezcas, ayúdalos, Señor, que la salvación, que tu evangelio también llegue a sus oídos, Señor, que también escuchen de tu palabra, así también aquellos que te conocen, tus hijos que están en esta labor, fortalécelos, Señor, y ayúdalos tú. Te damos gracias, Señor, oramos para que tú y todos juntos, Señor, oramos e intercedemos por este episodio, Señor, que estamos viviendo, por estas circunstancias, para que tú, Señor, completes tu obra. Sabemos que tú tienes el control de todo esto, por eso juntos, Señor, oramos y te rogamos que tú, Señor, completes tu obra. Aquí estamos nosotros, Señor, para interceder, orar y rogarte, Señor, que tú sigas, Señor, obrando en cada corazón de tus hijos, que tu evangelio se extienda, que llegue salvación a los que no te conocen y que bendigas y fortalezcas a aquellos, Señor, que están viviendo momentos difíciles. Te damos gracias y ponemos delante de ti este tiempo que hemos tenido y te damos gracias, porque en medio de todo esto es un refrigerio, es un oasis, es una bendición, Señor, para nuestra alma. Te agradecemos. En el nombre de Jesús, Señor, escucha nuestro clamor, nuestra oración, te lo rogamos. Amén. 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 Dios les bendiga y seguimos orando por Dios los nuestros hermanos bendiga. que han estado enfermos, los que ya han superado el COVID, algunos que están enfermos de otras cosas también. Sigamos orando por José y Dios les bendiga. Cuídense, abrazos a todos los que nos ven Dios les bendiga, en todo lugar, estén en bien. muchos países. Dios les bendiga, les Cuídense, amamos. Cuídense saludos a mucho. todos. Dios les Saludos y bendiga. abrazos. Dios les bendiga. Chao, chao. Buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame.
mi salvación.